Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro, los saludo nuevamente. Mi nombre es Iliana, para los que no me conocen. Esto es Soy Duré y tengo palabras en la sangre. Eh, Hoy les voy a presentar un hermoso cuento, un hermoso cuento. El almohadón de plumas. ¿De quién es el almohadón de plumas? De Horacio Quiroga, ¿sí? Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878. Él recibió una educación técnica, asistía al Instituto Politécnico, pero ya entonces se evidenciaba su interés por la literatura, eh, por el arte, por la naturaleza. Alrededor de los 20 años más o menos conoce a María Esther. María Esther fue su primer amor, pero, cosas que pasan. No pudo casarse con María Esther porque su familia, la familia de ella, no lo permitió. Ellos eran judíos ortodoxos y no permitieron que se casara con Horacio. A partir de esta ruptura, de esta tristeza, ¿no?, que él recibió, surgen sus primeras publicaciones, Las Sacrificadas y Una Estación de Amor. Él trabajaba de mecánico, no obstante, colaboraba con el diario La Reforma, ¿sí? Colaboraba con notas, con poemas. Este, Luego, en 1901, empieza su parte más trágica. Horacio sufrió mucho en la vida. En 1901 pierde a sus hermanos, a Prudencio y a Pastora, a causa de la fiebre tifoidea. Después de esto, como si esto fuese poco, mató a su amigo, accidentalmente, mató a su amigo. Estaba limpiando un arma, se disparó y le dio muerte a Federico Ferrando. Esto naturalmente lo sumió en una profunda depresión y es entonces cuando él se muda a Buenos Aires. En Buenos Aires trabaja como profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, y ahí estaba, con su vida de docente, más allá de seguir escribiendo, ¿no? Y tratando de superar estas muertes. Horacio también era fotógrafo aficionado. A causa de esto, Leopoldo Lugones le ofrece un viaje a Misiones. Eh, es allí donde en Misiones se enamora de todo, se enamora de la naturaleza en su máximo esplendor, de la selva, se enamora también de su primera esposa, Ana María, eh, y se queda ahí dando clases, se casa con Ana María y da clases en Misiones. En esta época es donde él arranca con su pasión, con su devoción por los cuentos cortos, ambientados en la naturaleza y siempre basados en la tragedia. Eh, de él nace para la literatura el terror rural. De esta época, sin ir más lejos, 1917, es El cuento de hoy, El almohadón de plumas. También se enamora de los cuentos para niños, a donde actúan personajes que son animales, que hablan, ¿sí? Eh, bueno, pero otra vez la muerte vuelve a acecharlo y sin saber por qué, su primera esposa se suicida. Ellos tenían dos hijitos. Eh, Luego del suicidio de su primera esposa, él vuelve para Buenos Aires. Horacio va y viene varias veces de Buenos Aires a Misiones y de Misiones a Buenos Aires. Él pasó gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, en nuestro país. Por eso es muy nuestro, más allá de haber nacido en Uruguay.
se vuelve a casar. Se vuelve a casar con María Elena. Vuelve a Misiones. Y vivía en Misiones, trabajaba, daba clases, escribía, pero otra vez la mala vida, la mala suerte para Horacio. Es entonces cuando se enferma y le diagnostican cáncer de próstata. Ya sin un trabajo estable, sin un trabajo fijo, ¿sí? A causa de sus malestares físicos, de su enfermedad, su situación económica se va deteriorando. Y bueno, después de ser diagnosticado con cáncer de próstata, su esposa lo abandona. Ella se va con su hija, tenían otra hijita, o sea, en total Horacio tuvo 3 hijos, y ella lo abandona, lo deja. La última internación de él fue acá en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas. Él ya no tenía modo de recuperarse, ¿no? Y el 19 de febrero de 1937 decide acabar con su vida. Él consume cianuro y allí, en ese episodio tan lamentable, fallece, también se suicida. Como vemos, la muerte, el amor, las desgracias, las tristezas, los abandonos, siempre estuvieron permanentes en la vida de Horacio Quiroga. Y bueno, todo esto queda plasmado en sus escritos, ya sea en los cuentos para niños o ya sea en esos cuentos de terror rural donde la tragedia está permanente. Cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, son uno o dos de sus cantidades de escritos que nos ha dejado, de sus libros, de sus cosas tan hermosas para leer y para compartir. Así que bueno, este es el autor de hoy. El almohadón de plumas es muy intenso, muy lindo, es un texto para recomendar. Y todas las penas de Horacio han quedado en sus escritos. Un escritor maravilloso, poeta, narrador, dramaturgo. Y bueno, espero estar a la altura del escrito y espero que les guste. Un beso grande, vamos a verlo. Gracias. Nos casamos en abril y fuimos a vivir a esa casa. Jordán siempre tan callado, tan serio. Todas mis ilusiones de niña se cayeron. Pensé que iba a ser distinto. Pero de todos modos me sentía feliz. Siempre lo amé a Jordán, aunque fuese tan callado y tan serio. A veces lo observaba y su altura me abrumaba. En ciertas oportunidades veníamos caminando y él venía en silencio, callado, sin emitir sonido, por espacio de 1 hora. Siempre tan frío y tan distante. Pero Jordán me amaba. Jordán me ama, a pesar de ser serio, frío y distante. Fuimos a vivir a esa casa, toda blanca, amplia, llena de columnas, estatuas. Parecía un palacio.
todo frío, todo blanco, todo amplio, como un palacio o como un panteón. Ahí vivimos durante un tiempo, hasta que, bueno, nunca fui muy sana que digamos. Siempre fui bastante débil. Pero una vez me agarró influenza. Sí, gripe. Tuve gripe. Y no mejoraba y el médico venía a verme y hablaban en secreto con Jordán. Siempre serio, Jordán. Siempre distante. Un día, una tarde, cobré fuerzas y fuimos a caminar. Y en un momento Jordán me hizo una caricia. Y yo no pude aguantar, no pude aguantar. Y lloré. Lloré largamente, con tanta angustia. Ni sé bien por qué. Tal vez en ese llanto se fueron todos mis tormentos. Pero ni bien él quería consolarme, abrazarme un poco más o decirme algo con sus ojos silenciosos. Era peor todavía porque no podía parar de llorar. Y después ya no me levanté, esa fue la última vez que me levanté. Y cada vez estaba peor. Durante el día no era tanto. No sabía ni cómo decir lo que sentía, parecía como que tenía 1.000.000 de kilos encima. Llegó un momento que no me pude ni mover. Y a la noche era el problema. A la noche todo se agudizaba y mis peores temores salían a la luz, a la tenue luz de la noche. Jordán caminaba entre la sala y la habitación, y me cuidaba, no me dejaba sola. Él hizo lo posible, todo el tiempo estaba cerca, y yo cada vez peor. Fue entonces cuando empecé con alucinaciones, porfiadas alucinaciones, en esa casa tan grande, en esa habitación tan grande. Ya de la habitación no salía, pero viví en ese momento mis peores recuerdos que ahora vienen a mi mente. El médico venía y Jordán hablaba con él. Resultó ser que tenía una fuerte anemia, pero nadie supo por qué, a causa de qué. Pero me sentía morir. Y a veces yo gritaba, me desesperaba. Jordán, le decía, Jordán, desesperada, fuera de mí. Y Jordán a su vez desesperado me decía lo mismo. Me decía lo mismo desde su lugar. Me decía, soy yo, Alicia, Jordán. Y entonces me calmaba. Y a veces me desvanecía. Y ahí quedaba. Y al día siguiente me despertaba. Y estaba muy débil durante todo el día. La sirvienta iba y venía. Y solo se oía el ruido de los pasos de Jordán y la sirvienta. Y nada más. Mis terrores
fueron aumentando. Mis alucinaciones fueron aumentando. En una oportunidad vi un antropoide, un humanoide, una especie de no sé qué, ahí en la alfombra, que me miraba, estaba parado sobre sus dedos y me miraba. Pero yo ya lo conocía. Es como el que se te sienta en el pecho cuando te dormís, pero estás despierto. Cuando dicen que se desconecta. Ese que se sienta en el pecho, apoyado sobre sus dedos, me hostigaba y me horrorizaba y me aterraba cada vez más. Y yo llamaba a Jordán, y Jordán venía corriendo, y no sabía qué hacer, siempre tan serio y tan callado, tan alto. Y resultó ser que me amaba mucho, en esa casa que parecía un palacio, donde mis ilusiones de niña se habían muerto. Y pasaron los días, y un día, al fin, ya no pude más, no pude más, y entonces pasó lo inevitable. Me morí y me quedé así, como estoy ahora, en esta casa, donde no pueden verme. Sacaron mi cuerpo, claro. Yo le había dicho a la sirvienta y a Jordán que ya no quería que me molesten, que me acomoden la cama, ni siquiera el almohadón. Siempre fue tan cómodo ese almohadón y tan suave. Ya no, entonces así me dejaron, para no molestarme, para que esté tranquila, si ya se veía que me estaba yendo. Pero el día que me morí, Jordán le dio la orden a la sirvienta que acondicione la habitación. Y cuando ella fue a hacer la cama, levantó el almohadón. Y espantada lo dejó caer. Jordán le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba ahí viéndolos, como los veo ahora todos los días. Y ella dijo, pesa mucho, señor, con los ojos todos desorbitados, pesa mucho, señor. A Jordán se le erizó toda la piel. Y vi también el espanto en la mirada firme de Jordán. Y entonces él fue y lo abrió de un tajo, funda, interior, todo. Y entonces ahí se horrorizaron por demás, porque lo que vieron fue increíble. No podía ser. En ese almohadón, en donde la sirvienta había descubierto unas manchitas de sangre, había una razón. La razón estaba en el interior de ese almohadón. Esas plumas. Esas benditas plumas suaves, cómodas. Había un animal horroroso, moviendo sus patas, peludas y viscoso, deformado, como para matar de un infarto al hombre más valiente.
Y sí, era un parásito de las plumas, de las aves con las que se hacen los almohadones y las almohadas. A causa de eso me morí. A causa del almohadón de plumas. Esos parásitos en condiciones favorables adquieren tamaños inimaginables. Y suele agradarle a cada uno de ellos la sangre humana. Y crecen hasta el mismísimo tamaño de un almohadón. Horacio, el almohadón de plumas. Tremendo. Tengan cuidado con las plumas. Tengan cuidado con los almohadones de plumas.